Bueno, muy buenos días, ¿eh? Un poco especial, nos estamos acostumbrando a esto de los encuentros con digitales, pero nos cuesta. Bueno, ahora nos toca, nos hace mucha ilusión presentar esta declaración del impuesto de sociedades, que fundamentalmente lo que hacemos es ayudar a que las empresas y los responsables de las empresas de los temas fiscales y nuestros economistas asesores pues puedan presentar bien correctamente el impuesto, pero también aprovechamos, el REAF pues aprovecha también para hacer un poco, situar el impuesto de sociedades en nuestro sistema fiscal y, bueno, valorar un poco un impuesto que siempre se toca mucho, ¿no? Hoy también es un día un poco especial porque es el último acto, digamos, como presidente del REAF de Jesús San Martín, que voluntariamente ha pedido que lo dejemos descansar un poco, aunque él seguirá llevando los temas de formación, pues después de muchos años de liderar este registro de expertos economistas en temas fiscales, pues bueno, deja ser un poco especial, no digo triste, pero un poco especial. Y tenemos al nuevo presidente, que es Agustín Fernández, que es un economista experto en temas fiscales que intervenga después y de hecho es el primer acto que actúa como, el primer encuentro, más que acto, primer encuentro que actúa como presidente del registro, ¿no? Pues después ya tendréis tiempo de intervenir, ¿no? A ver, sobre impuestos sociedades, ahora habla Rubén, que hace una visión general. Antes de empezar, yo quisiera recordar que el año pasado presentamos como una especie de estudio, de reflexión sobre impuestos a sociedades, donde salían cosas bastante chocantes, ¿no? Bastante chocantes. La primera cosa que sorprendía, que nosotros intuíamos, pero que se confirmaba, es que prácticamente el impuesto de sociedades recauda lo que recauda, por ejemplo, si en la media de la OCDE se recaudaba el 2,8 del PIB, en España se recaudaba el 2,2. Pero había un dato chocante que, por ejemplo, en Alemania se recaudaba el 1,96 del PIB y en España menos que en España. O sea que llegábamos a la conclusión que el impuesto de sociedades formalmente es un impuesto muy estandarizado, muy normalizado, muy al estilo de países occidentales y además su recaudación es una recaudación pues normal como hace el resto de países. Por otro lado, que contrariamente a lo que se va repitiendo, porque a veces hay lo que a veces se dice, estas leyendas urbanas que hay que contrastar, pues los economistas nos interesan siempre mucho los datos, resulta que es un impuesto que hay muy poco a rebañar, o sea, hay muy pocas deducciones, prácticamente ya no queda, lo del I+D+I es una cosa muy residual, fundamentalmente lo que queda es la compensación de pérdidas que además están topadas, ¿no? Que están topadas, porque las empresas aún están, digamos, recogiendo la recaída financiera que tuvimos, ¿no? Con lo cual, pues estas dos grandes ideas, ¿no? Que el impuesto sobre sociedades es un impuesto que lo que recauda está en la media de la Unión, en la media de países de la OCDE, por encima de Alemania y de Francia, por ejemplo, que las posibilidades de quitar beneficios fiscales, pues prácticamente no queda nada, excepto la compensación de pérdidas. La compensación de pérdidas es la propia esencia del impuesto. Y después, un poco ir con preocupación, ¿no? Es decir, cuando tú vas cambiando constantemente las reglas del juego, sobre todo con inversores internacionales y nacionales, tiene mucho peligro porque se acaban no fiándote de ti, ¿no? Cuando tú vas cambiando, tú juegas una partida de un juego y en la mitad del partido pues cambian las reglas del juego, pues llega un punto que no se fían de ti, porque interés y nada más. Pues ya está. Ahora termina Rubén, ¿no? Rubén. No, Jesús. No. Jesús, Sigo yo. Perdóname, Jesús. Bueno, Jesús, el último acto como presidente, ¿eh? La última corrida que hago aquí con los toreros, con la cuadrilla, bueno, nada, simplemente, pues efectivamente es el último acto por mi parte, con lo cual me despido de todos vosotros. Nada, esperando vernos en otras ocasiones por ahí, en otros actos que organice el Consejo General de Economistas. Bueno, a mí me toca un poco presentar
lo que es el documento, que no es el PowerPoint que tenéis ahí, sino es el documento que va junto con la documentación que tenéis de la rueda de prensa, que es el documento que tiene un volumen importante de páginas. ¿Y qué tenemos recogido ahí? Pues tenemos el impuesto sobre sociedades en números, las novedades para el año 2019, qué aspectos tenemos a tener en cuenta a la liquidación del impuesto, la información fiscal incluida en la memoria, que es muy importante porque tiene muchas incidencias en relación con los temas tributarios, la gestión del impuesto, las novedades para el año 2020 y las 60 recomendaciones que hacemos para liquidar correctamente el impuesto sobre sociedades, ¿no? Y por último, pues bueno, el REAF se ha atrevido, como siempre, pues a una serie de propuestas de tipo tributario que lanzamos a la sociedad y también pues un poco a las autoridades tributarias, ¿no? Que tienen que ver con el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre la renta, el IVA, los no residentes, el IAE y el IBE, y también algunas cuestiones relacionadas con la seguridad jurídica y el fraude, ¿no? Bueno, y ya entrando en lo que son los números, pues digamos que esto que veis en pantalla sería un poco la recaudación estándar, digamos, en una situación normal de la economía. Es decir, no estamos hablando de una situación como la que estamos pasando el año 2020, sino esto sería un poco el reflejo de lo que recaudaría nuestro sistema tributario español en un año normal, ¿no? Entonces ahí tendréis que, como siempre, y ya lo hemos hablado esto en la rueda de prensa del impuesto sobre la renta, cuando hablamos del impuesto sobre la renta, el impuesto que más recauda es el impuesto sobre la renta, que son casi 87.000 millones, seguido del impuesto sobre el añadido, 71.000 millones, y ya muy alejados de estos estarían los impuestos especiales y el impuesto sobre sociedades, que, como ha dicho Valentín, pues tiene una recaudación muy similar en toda Europa respecto del PIB, ¿no? Si os fijáis, la recaudación global de este año alcanza los 212.000 millones de euros, un 2% más que el año pasado, ¿no? Y respecto al impuesto sobre sociedades, que es el que nos ocupa hoy, bueno, pues su recaudación ha disminuido respecto al año 2018 en un 1,445%, pero ya habíamos señalado, puesto que también, en fin, son los números que nos indica la agencia tributaria, que ha habido unas devoluciones extraordinarias de 1.200 millones de euros y después que la recaudación del pago fraccionado, que realmente es el que recauda este impuesto, pues en el segundo pago pues hubo un bajón de su recaudación como consecuencia de la marcha irregular económica de 5 grandes grupos, ¿no? Bueno, y estos efectos, bueno, tuvo el sentido contrario en el año 2018, o sea que tuvo más ingresos como consecuencia de que no se dieron estos casos, ¿no? Bueno, si os fijáis en los números ya del propio impuesto sobre sociedades, si os fijáis, el número de declaraciones de este año se han incrementado 1.601.000, son 1.601.000 declaraciones respecto a 1.558.000 del año anterior, ¿no? Y las declaraciones lo que nos indican es que su resultado contable, menos de la mitad, es positivo y solo un tercio de estas compañías tienen una base imponible superior a cero, es decir, que bases imponibles positivas, ¿no? Si nos fijamos en los números anteriores, veremos que partiendo de un resultado contable de 124.000 millones de euros, a partir de aquí lo que hacen los contribuyentes es modificar su resultado contable. Entonces tendríamos aumentos por 205.000 millones y después, bueno, en fin, que son los que vamos a comentar después, y las disminuciones por 238.000 euros. Eso nos da una base imponible positiva de 138.000 euros y una cuota íntegra de 30.000 millones. Al final, la cuota líquida positiva es de 28.000 millones y la recaudación, como os hemos dicho antes, ya definitiva, son esos 23.000 millones. Respecto a lo que son los aumentos, bueno, pues los aumentos los veis ahí, los más significativos los hemos desglosado uno a uno para que veáis el efecto que tiene en la dedicación del impuesto. Bueno, pues los aumentos más significativos es que ya sabéis que los deterioros de participaciones, ya sean de participaciones significativas como no significativas, no son deducibles,
Bueno, hay que tener unos efectos, 29.000 millones para las no significativas y 11.000 millones para las significativas. Las provisiones no deducibles, fundamentalmente, claro, para los grandes sectores, como sería la banca y seguros, y las dotadas para retribuciones del personal a largo plazo, que no son deducibles, pues alcanzarían 17.000 millones. Las reversiones por los deterioros que fueron fiscalmente deducibles antes del 2013 por las participaciones que ahora ya no lo son, bueno, pues esa devolución que se está haciendo por quintas partes o por incremento de fondos propios ha alcanzado los 10.000 millones. La limitación de deducibilidad de gastos financieros ha supuesto un incremento en la base de 3.900 millones. Bueno, y otros ajustes pues de 5.000. Pues estos serían, como digo, los ajustes fiscales más significativos. En cuanto a las disminuciones, las tenéis ahí desglosadas, pero ya por comentar las más significativas, ¿cuáles serían? Bueno, por la exención por dividendos y por transmisiones patrimoniales, que sabéis que esto está exento cuando las participaciones son de más del 5% en más de un año, pues han alcanzado 111.000 millones de euros y con las compañías que tienen resultados positivos, 98.000. La reversión de deterioros de participaciones, es decir, las que no son deducibles, pero es que después podemos recuperar cuando vendemos, han supuesto una disminución de unos 13.000 millones. Y después las provisiones por bancos y aseguradoras, cuando realmente se cumple esa provisión, ha supuesto una disminución en el impuesto de 10.000 millones. A partir de aquí, bueno, tendríamos las deducciones, que como ha dicho Valentín, cada vez son menores, y señalaríamos que respecto a la deducción por doble imposición internacional, que no cumple los requisitos del artículo 21, la disminución habrá sido de la deducción en cuota habrá sido de unos 1.200 millones de euros. Y respecto a las deducciones en cuota, que comentábamos que cada vez son menores, la más importante es la de inversión, la de I+D, que ha supuesto al erario público pues 1.085 millones de euros. Después estaría la reserva canaria de 220 millones de euros y los donativos por 168 millones. Estos serían, digamos, los números más significativos del impuesto de bienes sociales. Bueno, y hasta aquí mi intervención. Y bueno, pues eso, me despido de todos vosotros. Insisto que nos volveremos a ver. Y bueno, y espero que Agustín pues continúe la labor con este equipo tan magnífico que tiene el REAF, dirigido por Luis, y que bueno, en fin, y con Rubén y Raquel, digamos, por detrás, ¿no? Bueno, pues nada más. Hasta la próxima. Bueno, buenos días. Vamos a continuar. Yo me toca la parte de novedades, algunos aspectos a tener en cuenta y alguna novedad de gestión. Bueno, en cuanto a las novedades normativas, pues son muy pocas, ya se conocían, pues se aprobaron a finales del 18 y yo creo que no nos vamos a detener en eso. En cuanto a los aspectos a tener en cuenta, bueno, pues en el documento ahí tenéis un montón de cosas porque hacemos un recorrido por el impuesto, pero yo sí quería destacar, bueno, por la situación especial esta que atravesamos, pues qué pasa con las empresas que les sale a ingresar la declaración de renta de 2019 y pues están mal de liquidez, ¿no? Ahora mismo. Bueno, la recomendación es clarísima, tienen que presentar su impuesto en plazo. Y si no tienen para pagar, pues solicitar el aplazamiento también antes de que termine el periodo para presentar la autoliquidación. El aplazamiento, bueno, pues si son deudas que junto con lo que tengan ya aplazado, con lo que hayan solicitado el aplazamiento, más la deuda de la autoliquidación esta de sociedades no supera 30.000 euros, pues la cosa está fácil, van por el sistema automatizado con el cual pueden conseguir un aplazamiento a 6 meses, pagando intereses de demora y sin mayor problema. Si la deuda es mayor, bueno, pues lo mejor para ellas, naturalmente, es conseguir un aplazamiento con aval bancario, porque no van a tener ningún problema y además, en lugar de pagar intereses de demora, pues van a pagar el interés legal, un 3% en lugar del 3,75%. ¿Que no pueden conseguir esta garantía cualificada? Bueno, pues pueden pedir el aplazamiento sin garantías, pero ahí ya tienen que demostrar pues que justificar que los bancos no le dan este aval bancario y luego presentar una documentación, pues pérdidas y ganancias, balance y la viabilidad y la posibilidad que tienen, justificar la posibilidad que tienen de pagar. Y luego también podrían pedir el aplazamiento con otro tipo de garantías distinto del aval bancario, que bueno,
que ya están sometidas a lo que diga la agencia tributaria, y además tienen el problema de que ya normalmente esto entrañará mayores costes. ¿Qué pasa si no ingresan en periodo voluntario? Bueno, pues si no ingresan en periodo voluntario y no han solicitado el aplazamiento, pues la deuda entra en apremio, y eso ya supone un recargo como poco del 5%, y luego dependiendo que va a ser del 10 o del 20. Si no hacen nada, no presentan la autoliquidación, viene la administración y les liquida, pues ahí tienen el problema de que pueden tener una sanción de 50 al 150%. En el caso de que no hagan nada, pero ellos adelanten a la administración y presenten, bueno, pues tendrán unos recargos del 5, 10, 15 o 20%, los recargos por presentación extemporánea de declaraciones, ¿no? Ahí he puesto una cosa que me parece muy interesante, que es de las reservas de capitalización y de nivelación, especialmente interesantes este año, pero bueno, lo dejo porque luego Rubén, cuando hable de las recomendaciones, pues tratará esto, ¿no? Y yo sí me quería detener en las novedades de gestión, y especialmente en la novedad esta de que este ejercicio puede haber entidades que presenten 2 declaraciones. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues sabéis que esto va muy ligado a las obligaciones mercantiles. Sabéis que normalmente las compañías que tienen un ejercicio coincidente con el año natural, pues disponen hasta el 31 de marzo los administradores para formular las cuentas, y hasta el 30 de junio para ser aprobadas por la Junta. Esto está muy ligado a los plazos de presentación del impuesto sobre sociedades, que tradicionalmente pues son los 25 días siguientes a los 6 meses posteriores al cierre de ejercicio. Vamos, del 1 al 25 de julio, que este año, por cierto, como el 25 y 26 son inhábiles, pues llegará hasta el 27. El 27 de julio será el último día. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues lo que ha pasado es que por motivos de la situación esta que tenemos de pandemia, pues se han movido los plazos mercantiles. ¿Cómo se han movido? Bueno, pues es que aquellas compañías que no hubieran formulado las cuentas cuando se declaró el estado de alarma el 14 de marzo, pues su plazo para formularlas es de 3 meses a partir del 1 de junio, vamos, hasta el 31 de agosto. Y estas compañías además tienen otros 2 meses para aprobar las cuentas, o sea, hasta el 31 de octubre. ¿Qué pasa? Que este plazo que tenemos del 1 al 25, del 1 al 27 de julio, pues lo que podría ocurrir es que muchas compañías tuvieran que presentar un impuesto sin tener las cuentas anuales aprobadas, o sea, sin saber, por ejemplo, exactamente cuál es su resultado contable, del cual se parte para hallar la base imponible, incluso que no estuvieran las cuentas ni formuladas siquiera. Entonces, ¿cuál es la solución que ha arbitrado el gobierno, el ministerio? Bueno, pues la solución es decir, bueno, vamos a mantener el plazo, pero esta autoliquidación que se tiene que presentar del 1 al 27 de julio se va a realizar si la sociedad ha aprobado las cuentas, que habrá muchas sociedades que a esas fechas las tengan aprobadas, pues nada, normalmente con las cuentas. Pero si la sociedad no ha aprobado las cuentas anuales, pues lo hará con las cuentas formuladas o con la contabilidad disponible. El caso es que presentarán una autoliquidación. ¿Qué pasa? Que si cuando presenta esta autoliquidación aún no están aprobadas las cuentas anuales, marcará una casilla y dirá, de autoliquidación presentada sin aprobación de cuentas anuales. De esa manera, la agencia tributaria ya sabrá que en esta compañía es posible que presente una segunda autoliquidación. ¿Cuándo presentará una segunda autoliquidación? Pues cuando las cuentas que finalmente apruebe den una autoliquidación que sea diferente a la presentada en julio. En ese caso, tendrá que presentar la nueva autoliquidación antes del 30 de noviembre. Bueno, y esto tendrá unos efectos, esta nueva autoliquidación. ¿Qué efectos tendrá? Bueno, pues en el caso de que le salga más a ingresar o menos a devolver, pues los efectos de una declaración complementaria. Fundamentalmente, si le sale más a ingresar, pues eso que tiene que ingresar devengará intereses de demora desde el día 28 de julio, ¿no? Que es el día siguiente al último día del plazo de presentación. En el caso de que le salga menos a ingresar o más a devolver, digamos que esta segunda autoliquidación sea más favorable al contribuyente que la primera, en esos casos no se va a tratar como una rectificativa, como una solicitud de rectificación de la autoliquidación en cuanto a su procedimiento y a determinados plazos, y lo que va a hacer es simplemente que si ingresó, por ejemplo, en julio y ahora le sale ingresar menos o no le sale ingresar,
pues se devengarán intereses de demora a favor de esta sociedad. Otra cosa muy importante es que en esta segunda autoliquidación la sociedad va a poder ejercer opciones o modificar las opciones que ejerció en la primera, de tal forma que en la primera a lo mejor pues no se aplicó la reserva de capitalización, por decir algo, y lo puede hacer en esta segunda perfectamente, cumpliendo todos los requisitos que tenga que cumplir. O no decidió compensar unas bases negativas o no compensar y ahora decidió compensar, pues perfecto, lo podrá hacer en esta segunda autoliquidación. Y luego todo esto, pues tenéis ahí un cuadro de los efectos que se pueden producir. En las 4 primeras filas son casos de complementarias, las demás serían del resto de declaraciones, o sea, cuando el contribuyente, digamos, la primera autoliquidación era peor que la segunda que ha presentado, y yo creo que esto se explica mejor con unos ejemplos que tenemos a continuación. Y que, bueno, por ejemplo, en el ejemplo 1, pues es una sociedad que no tenía aprobada cuentas, presenta la autoliquidación en plazo y le sale a ingresar 10.000 euros. Cuando aprueban las cuentas posteriormente, pues de las cuentas aprobadas resulta una autoliquidación que sale a ingresar más, 3.000 euros más. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Pues nada, tendrá que pagar intereses de demora por lo que no ingresó el 27 de julio, por los 3.000 euros de más. Y eso será intereses de demora que tendrá que pagar cuando presente, que será como máximo hasta el 30 de noviembre. En el segundo ejemplo, lo que ocurre es que le salió a devolver una cantidad y ahora le sale a devolver menos. ¿Problema? Ninguno. Normalmente entiendo yo que la administración, cuando hayamos marcado la casilla de que no tenemos aprobadas cuentas, pues probablemente no creo que se dé mucha prisa en devolver y no devolverá esas cantidades. Entonces, bueno, cuando luego se acredite que en lugar de 10.000 se tienen que devolver 7.000, pues ya está, se devolverá tal. La única peculiaridad es que sabéis que hay 6 meses para que la administración, digamos, que revise esta autoliquidación y ordene la devolución, y entonces a partir de los 6 meses, pues si hablamos del 27 de julio, pues nos iríamos a enero. A partir de enero tendría que pagar normalmente intereses de demora. En estos casos de estas sociedades que no tenían las cuentas aprobadas y que pueden presentar otra autoliquidación, el plazo de los 6 meses nos va a llevar a 1 de junio de 2021, o sea, 6 meses a contar desde el último día del plazo de la segunda liquidación, desde el 30 de noviembre. Entonces, si la administración se retrasa, no devuelve en este supuesto los 7.000 euros más allá de junio de 2021, será a partir de ahí cuando tenga que empezar a pagarle intereses de demora al contribuyente. Y luego, pues no sé, si tenéis, por ejemplo, si veis ahí el ejemplo número 4, pues en ese ejemplo es al revés. Alguien que presenta sin tener aprobadas las cuentas una autoliquidación en julio que le salen a pagar 10.000 euros y después de aprobar las cuentas presenta antes del 30 de noviembre otra que le sale a pagar 7.000 euros. Vale, pues lo que tendrá derecho es a cobrar intereses de demora por lo pagado en exceso desde julio, que son 3.000 euros. Entonces se devengarán intereses de demora de 3.000 euros pues al 3,75 que es el tipo, hasta el momento en que la administración le devuelva los 3.000 euros. Y esa será fundamentalmente la incidencia de estas liquidaciones. Luego, bueno, ahí tenéis más ejemplos, os lo dejo. Y luego, bueno, sobre el proyecto de orden ministerial que se ha reformado y hemos tenido conocimiento esta semana, supongo que se publicará en esos términos, son muy parecidos, está publicado en la página de la Agencia Tributaria. Bueno, la principal novedad seguramente es que se le van a facilitar los datos a las empresas, los datos fiscales que tiene la administración, igual que a los contribuyentes del IRPF nos suministran los datos, pues este año por vez primera se van a suministrar esa serie de datos. Y luego, bueno, que se piden más, como siempre, para controlar mejor la administración y hacer un seguimiento también de los saldos pendientes de los años sucesivos, pues se va a requerir más información al contribuyente. Lo que pasa que al final, como esto es un año un poco especial, pues esa solicitud de datos no va a ser obligatoria en algunos casos, sino que va a ser voluntaria. Y yo con esto dejo ya a Rubén que de esas 60 recomendaciones imprescindibles para realizar la autoliquidación.
Bueno, pues ya tampoco. Y obviamente voy a comentar las presentadas recomendaciones. Voy a comentar 4 o 5 los próximos 5 minutos, pero bueno, ahí tenéis todas y si tenéis alguna duda, pues nos llamáis y yo las explicamos. La primera que quiero comentar es sobre las sociedades inactivas, que son sociedades que no realizan actividad económica, están paradas, pero eso no significa que no tengan que presentar la declaración del impuesto sobre sociedades. Bueno, están obligadas y por tanto tendrán hasta el 27 de julio de este año para presentar. Porque si no lo hacen, bueno, pues cometen una infracción tributaria y por tanto susceptible de imponer una sanción. Las sociedades inactivas, tanto y en cuanto no se cancelen en el registro mercantil, es decir, mueran desde el punto de vista jurídico, están obligadas a presentar la declaración. Las 4 que voy a comentar ahora son el régimen de opciones. Ojo que no se nos olvide hacer una serie de cosas cuando presentamos la declaración. La primera es si tenemos bases negativas pendientes de compensar. Bueno, pues las podemos compensar si tenemos beneficios, pero si presentamos fuera de plazo la declaración, pues a partir del 28 de julio este año, pues la Administración Tributaria pues está entendiendo su criterio que se ha optado por no compensar las bases negativas y la vamos a perder. Por tanto, una compañía que tenga bases negativas y las quiera compensar en este ejercicio, tiene que presentar la declaración en plazo, porque si no, este ejercicio se lo van a quitar porque es el criterio administrativo. Y lo mismo sucede con la libertad de amortización. Cuando una sociedad pues aplica esa libertad, ese gasto por encima del gasto contable que le permite la ley, pues si lo presenta la declaración fuera de plazo, también está entendiendo el criterio administrativo y ha optado por no aplicarlo. Y por tanto, en esta declaración ya no va a poder aplicarlo. Tendrá que esperar a la siguiente y presentarlo en plazo y en su caso, pues sí que podría aplicar ya la libertad. Pero este ejercicio se lo van a quitar. Más opciones que ya dijo Luis es con respecto a la reserva de capitalización y de nivelación. Son beneficios fiscales que consisten en no pagar impuestos, una reducción en la base imponible. La primera reserva es un premio que da el legislador a las compañías que se autofinancian, que no acuden al préstamo para financiar sus inversiones. Es decir, que el beneficio no lo reparten a los socios y a dividendos, sino que se lo queda la compañía. Bueno, pues tienen un premio que es la reducción en base imponible. Pero para ello hay que optar por ella en la declaración. Si no lo hago, ya no hay marcha atrás. Si una vez que presento la declaración quiero aplicar este incentivo fiscal, pues no me lo van a dejar aplicar, porque es una opción. Y lo mismo supone con la reserva de nivelación, que da que la reducción en base que pueden aplicar las empresas de reducida dimensión, que son las que facturan menos de 10 millones de euros, bueno, pues si lo quieren aplicar, lo tienen que aplicar en este ejercicio, tienen que optar. Fuera de plazo ya no pueden optar. Y además, como dijo Luis, y ahora comentará Agustín, es un buen momento para las empresas, las pymes, para aplicar este incentivo fiscal, porque es una manera de anticipar las pérdidas. Como sabemos, cuando una compañía tiene pérdidas fiscales y las quiere compensar, las puede compensar con beneficios futuros, ¿no? Hay que esperar a obtener beneficio. Bueno, pues con esta reserva de nivelación anticipamos esa compensación sin necesidad de esperar a obtener beneficios en el futuro y, por tanto, dada la situación de crisis económica que estamos viviendo y que las empresas pues van a dar pérdidas, alguna de ellas, pues es muy interesante que no se nos olvide realizar este ajuste negativo para aplicar la reserva de nivelación. La última opción que hay que tener en cuenta es cuando hacemos una operación a ventas a plazo, es decir, por ejemplo, si he transmitido un bien y el último pago lo voy a cobrar transcurrido un año y un día, y así lo he pactado, bueno, pues no voy a tributar en principio por el beneficio de la operación. Desde el punto de vista fiscal, dice, usted va a tributar a medida que van a ser exigibles los cobros. Pero tengo que hacer ese ajuste negativo, porque el criterio administrativo y de algunos tribunales de justicia es que si no hago ese ajuste negativo en esta declaración, he optado por no acogerme a este régimen especial. Y por tanto, bueno, pues que no se nos olvide que si tengo estas operaciones a plazo, hacer el ajuste negativo para quitarme el beneficio contable, porque si no, ya no hay marcha atrás. Están entendiendo que opté por no hacerlo. Y la última recomendación, para dar paso ya, Agustín, al tema más importante, que son las recomendaciones, las propuestas, pues es con respecto a los morosos. Si una sociedad tiene créditos incobrables que no le pagan, es cierto que la ley nos dice que si transcurre 6 meses desde que es exigible ese crédito hasta final de año, ha transcurrido 6 meses, pues que el gasto por deterioro contable sería fiscalmente deducible.
Pero algunos tribunales de justicia, incluso pues el criterio administrativo, está entendiendo que es necesario que el contribuyente haga una acción para cobrar ese crédito, porque si no hace nada, no lo reclama por ninguna vía, no es necesaria la vía judicial, pues está condonando ese derecho de crédito. Y por tanto, todos sabemos que desde el punto de vista fiscal de este impuesto, las liberalidades y las donaciones pues son gastos que no son fiscalmente deducibles. Por tanto, nuestra recomendación es que estas compañías que tienen morosos reclamen, no hace falta judicialmente, sino con alguna prueba fehaciente que quede constancia de que hemos reclamado ese crédito, Burofax, WhatsApp, correo electrónico, porque si no, el gasto seguramente no sea fiscalmente deducible, según, como he dicho, el criterio administrativo y de algunos tribunales de justicia. Y ahora sí que doy paso a Agustín para que nos hable un poco de las propuestas que el REA pues, ha realizado. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, buenos días a todos. Y antes de empezar con la parte que me corresponde, bueno, pues creo que es de recibo el saludaros en mi primera intervención como presidente del REA, ¿vale? Por mi parte, obviamente darle las gracias a Valentí, a Jesús y a todos mis compañeros y al equipo del REA pues por confiar en mí para asumir esta labor, y obviamente el trabajo mío se va a centrar en poder seguir manteniendo el excelente nivel que hasta ahora desde el REAF pues se traslada y se realiza con su trabajo. Y por supuesto, pues desde ahora estoy a disposición de todos vosotros para aquellas cuestiones que podáis considerar oportunas. Bueno, dicho esto, empiezo con la parte que me corresponde dentro de esta presentación, que es la que tiene relación con las propuestas que desde el Registro de Asesores Fiscales y del Consejo General pues se nos ocurren que pueden ser interesantes realizar para proponer modificaciones normativas o criterios que mejoren la situación tributaria en los impuestos principales provocadas por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19. ¿Vale? Voy a empezar a través del impuesto sobre sociedades y a hacer mención a algo que ya ha adelantado Rubén hace un momento, ¿no? Que es la reserva de nivelación. Como sabéis, la reserva de nivelación supone una reducción del 10% de la base imponible de cada ejercicio, y que esa reducción se compensará en ejercicios posteriores en el momento o bien que exista base imponible negativa o, si no, en el periodo máximo de 5 años. Este incentivo de la reserva de nivelación se aplica únicamente a entidades de reducida dimensión, con lo cual la propuesta que nosotros realizamos se instrumenta en dos sentidos. Por un lado, que se pueda aplicar también para todo tipo de entidades, es decir, no solo para las de reducida dimensión, y al mismo tiempo el incrementar ese porcentaje de reducción del 10 al 30%. ¿Qué se conseguiría con esto? Bueno, pues se conseguiría con esto que si esta modificación incluso se realiza ya para el ejercicio 2019, ejercicio en el cual es muy probable que las sociedades pues, que hayan tenido beneficio a día de hoy o dentro de un mes tendrán que ingresar cuota del impuesto sobre sociedades, en un momento en el que ya con mucha seguridad, vamos a decirlo así, probablemente sepan que van a tener pérdidas en 2020, se estaría reduciendo la tributación en este momento, se estaría, digamos, liberando liquidez para las empresas a cuenta de esas pérdidas del año que viene. Otra cuestión es la que hace referencia a la libertad de amortización. La libertad de amortización, que se regula en el artículo 102 de la Ley del Impuesto, viene condicionada al incremento de plantilla y al mantenimiento de empleo. Lo que desde el REAF proponemos es que deberíamos tener en consideración dos cuestiones. Una, que no se tome en consideración como pérdida de empleo aquellos trabajadores que están afectados por un ERTE, y, en una segunda línea, el considerar que los trabajadores del 2020 se tengan en cuenta a efectos del cálculo del incremento medio de la plantilla, salvo el caso de que
el 2020 fuera mejor que el del 2019. Otra cuestión es la que hace relación a los contratos de arrendamiento financiero. Este tema ya se afrontó en la crisis económica del 2008-2010. Uno de los requisitos que regula el régimen especial de arrendamiento financiero es que la parte de la cuota que corresponde a la recuperación del bien debe de ser igual o creciente durante todo el periodo del contrato. ¿Vale? ¿Qué puede pasar en este momento? Si las empresas se ven apuradas de financiación, tienen que renegociar el contrato, ampliar el plazo y modificar las cuotas, podría darse la circunstancia de que esas cuotas no cumplan con el requisito de mantenimiento o creciente. La propuesta es que para estos contratos vigentes durante 2019, bien sean contratados en el año o vengan de ejercicios anteriores, no sea obligatorio el cumplir con dicho requisito para poder aplicar el régimen de contratos de arrendamiento financiero. En cuanto a los gastos financieros, bueno, este es un tema que ya de por sí es bastante problemático o polémico porque, como sabéis, se establece una limitación a la deducibilidad de los gastos financieros en dos líneas, hasta el 30% del beneficio operativo, pero siempre permitiendo una deducción mínima de 1 millón de euros. ¿Vale? Entonces, aquí también la propuesta tiene dos sentidos. Una, el tratar de modificar el límite inferior del 1 millón de euros, subirlo hasta 3 millones, que en nuestro criterio esto viene permitido y amparado por la directiva que lo regula, la directiva de antielusión fiscal, ¿vale? Y en segundo lugar, también el ampliar el catálogo de supuestos a los que no le aplica esta limitación de deducibilidad, ¿vale? En este momento, principalmente esos supuestos son los relativos a las entidades financieras y aseguradoras, ¿vale? Nuestra propuesta es que se pueda aplicar también, pues, a empresas de nueva creación, a empresas que estén en situación de concurso, a empresas constructoras, concesionarias, empresas que hayan visto obligada a situaciones extraordinarias de moratorias o condonación en el cobro de rentas, ¿vale? O empresas quizá en un parámetro de referencia de endeudamiento similar a la media del sector de la actividad o del grupo mercantil al que pertenezca, ¿vale? En relación a las bases imponibles negativas, como sabéis también tenemos una limitación a la deducibilidad de las mismas, que hace referencia hasta el 70% de las bases imponibles de ejercicios anteriores, también dando una base mínima, un tope mínimo de 1 millón de euros. Entonces, creemos que sería conveniente el pensar en la posibilidad de eliminar ese límite mínimo de compensación, eliminar e incrementar el 1 millón de euros, ¿vale? Y también elevar ese límite del 70% a un porcentaje superior. En la misma línea iría la cuestión relativa a las deducciones de ejercicios anteriores que no se puedan deducir por falta de cuota, pues también eliminar las restricciones a esa aplicación, ¿vale? Una cuestión importante es la que hace relación a las posibles situaciones de morosidad que deriven de la situación de crisis económica que tenemos en este momento. Es muy probable que empresas que tienen pendientes de cobro, facturas, importes derivados de su actividad comercial, ¿vale?, se encuentren con dificultades para cobrar las mismas. Hasta la fecha, como sabéis, el artículo 13 de la ley, para considerar ese crédito como moroso y deducirlo fiscalmente, obligaba a que transcurriese un plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación. ¿De acuerdo? Rubén ya hizo una mención a esto hace un momento, cuando decía que la agencia tributaria está exigiendo que se haga un intento fehaciente de recuperar estas cantidades, ¿vale? Pero
siempre vinculado a estos 6 meses a los que hago referencia. Entonces, nuestra propuesta sería el que esos 6 meses se reduzcan a 3, para que la empresa, digamos, que no cobra, pueda recuperar el impuesto satisfecho por esa facturación realmente no percibida, ¿vale? Y una segunda línea sería aquellos créditos que nunca se pueden deducir su morosidad, que son los derivados de los entes públicos. Pues aquí lo que proponemos es que si se produce un retraso superior a 3 meses, el cobro no se impute en función del devengo, sino que se espere a percibirlo de manera efectiva para incorporarlo a la base imponible del impuesto sobre sociedades. En la misma línea de deterioros que estoy hablando en este momento, se encuentran los deterioros por pérdida de valor de elementos de inmovilizado y de inversiones inmobiliarias. Sería recomendable que se elimine la prohibición de deducir fiscalmente estos deterioros para tratar de igualar la situación económica real de la entidad con la que determina su base imponible. ¿De acuerdo? Bien, una cuestión novedosa como propuesta es aquella que hace relación a, digamos, la situación que se ha producido en las empresas para tener que adaptarse con rapidez a la situación de confinamiento y de protección de los trabajadores cuando se declaró el estado de alarma, ¿no? Esto supuso en muchos casos que hubo que realizar de manera urgente inversiones en equipos informáticos y en sistemas que permitieran que los empleados trabajasen desde su domicilio. También se da la circunstancia de que cuando se busca la reincorporación de los trabajadores en los centros de trabajo, ha habido que hacer o va a haber que hacer obras y trabajos de adaptación para que se puedan cumplir con las medidas de seguridad y distanciamiento, y por lo tanto aquí se van a producir unas inversiones y unos gastos por importe muy significativo. Con lo cual, nuestra propuesta petición es que se establezca una deducción sobre estos gastos e inversiones realizadas por las empresas para garantizar la seguridad de sus trabajadores y a la vez poder implantar y fomentar el teletrabajo. En la misma línea de creación de deducciones se plantea la creación de una deducción por creación de empleo, digamos que directamente vinculada al incremento de plantilla. Es decir, aquellas entidades que en el periodo de 16 de marzo, declaración de estado de alarma, del 20 hasta el 21, incrementen la plantilla con relación a la que tenían en los 12 meses anteriores al 16 de marzo del 20, ¿sí? Y la mantengan durante un año, pues pueden gozar de una deducción en cuota, como decía, directa por esta creación de empleo. Otra situación que ha venido provocada por la situación de crisis es el incremento de donaciones y ayudas aportadas por entidades para dotar de medios sanitarios y ayudas sociales e investigación sanitaria relacionada con el COVID. ¿Vale? Desde el REAF proponemos que se permita una deducción de al menos el 50%, pero que incluso podría llegar al 100% de estos donativos, ¿vale? Y adicionalmente, incluso cuando estas donaciones se hayan realizado a través de entidades beneficiarias del régimen del mecenazgo de la Ley 49, pues se incremente el importe de deducción en cuota que tenemos hasta la fecha, que es del 35% o del 40% si estas donaciones son recurrentes. Y para terminar con el impuesto sobre sociedades, una mención a los pagos fraccionados. Como sabéis, en este momento para las entidades que facturan, que tienen una cifra de negocio superior a 10 millones de euros, ¿sí? Y que por lo tanto, bueno, tienen que aplicar, están obligadas a aplicar el pago fraccionado por la vía
del cómputo de la base imponible de los 3, 9 y 11 meses, tenemos establecido un límite mínimo del pago fraccionado, que se establece a través del cálculo del 23% sobre el resultado contable. En nuestra opinión, creemos que sería conveniente el que, si no se puede suprimir este límite mínimo, que sería lo deseable, lograr que ese porcentaje del 23 se sitúe en torno al 20% y que se aplique no sobre el resultado contable puro, sino que se permita rebajar de ese resultado contable aquellas rentas y aquellas partidas que posteriormente no vayan a ser objeto de base imponible en la liquidación definitiva, como es la exención por dividendos y plusvalías de reducción de participaciones o la compensación de bases imponibles negativas que tengamos pendientes de aplicar. Y con esto terminamos con el impuesto sobre sociedades. En relación al impuesto sobre la renta, la primera comentario tiene relación con las exenciones por prestación de desempleo percibidas en pago único, lo que coloquialmente denominamos la capitalización del paro. ¿De acuerdo? Es decir, hubo personas que en su momento fueron rescindidas de su contrato de trabajo, percibían el derecho a la prestación por desempleo, optaron por percibirla en un pago único y invirtieron esa cantidad en el ejercicio de una actividad económica a nivel empresario individual o bien a través de una sociedad mercantil, de una cooperativa de trabajo asociado o de una sociedad laboral. ¿De acuerdo? La exención de esa renta tenía un condicionante, que era que se mantuviese la actividad durante 5 años. ¿Qué pasa? Que es muy probable, se puede dar circunstancia de que en esta situación de crisis esta persona se haya visto obligada, incluso en su momento por el cierre obligatorio de determinados negocios establecido por el gobierno, o bien por la situación de crisis que tengamos ahora, y que si se justifica convenientemente no se le obligue a regularizar su situación tributaria por esta prestación y en 2020 tener que devolver o tener que ingresar la cuota que le hubiera correspondido por la prestación que recibió en su día. En la misma línea estarían las ayudas o subvenciones que hayan podido percibir durante este periodo pues ciudadanos vinculados a ayudas para pago de arrendamientos, ayudas para alimentos y otras, o incluso las referidas a los préstamos ICO vinculados al pago de arrendamiento de la vivienda habitual. Nuestra propuesta es que estas ayudas tengan la consideración de exentas y de este modo no supongan o bien una mayor base imponible o incluso supongan la obligación para determinados contribuyentes de rentas bajas de entrar en la obligación de declarar por este impuesto. Cambiando de tema, pero siguiendo dentro del impuesto sobre la renta, queríamos hacer mención también a la situación de la imputación temporal y de los saldos de dudoso cobro. En este caso, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues primero, en el caso de las operaciones a plazo, que como sabéis se debe de imputar la renta en función de la exigibilidad de los cobros, modificar ese punto de la exigibilidad y cambiarlo a cuando los cobros se perciban de manera efectiva. En segundo lugar, en cuanto a las pérdidas patrimoniales que se correspondan con un crédito impagado, ¿de acuerdo? En este momento solo se pueden computar cuando transcurra un año de plazo. Nuestra propuesta es que ese año se reduzca a 3 meses. ¿Vale? Y que en relación a los rendimientos de capital inmobiliario, cuando yo tengo bienes arrendados y
el arrendatario no me paga, ¿de acuerdo? Que podamos, que se pueda considerar esa morosidad en el plazo de 3 meses. Obviamente, las propuestas que hemos realizado y que hemos comentado para el impuesto sobre sociedades, vinculadas a actividad económica de empresario o profesional, serían las mismas, las vinculadas al teletrabajo, a la creación de empleo y a la inversión en medidas de distanciamiento. Lógicamente, porque las actividades económicas aplican la regulación del impuesto sobre sociedades. Y por último, dentro del impuesto sobre la renta, una mención a la situación en la que se está desarrollando esta campaña de renta, ¿no? Una campaña que se inició en el mes de abril, cuando todavía existían restricciones a la movilidad, en donde todavía mucha gente, digamos que todavía no podía salir de casa con libertad, sino que había restricciones, y por lo tanto supone que tanto aquel conjunto de contribuyentes que se apoyaban en el servicio de cita previa de la agencia tributaria para realizar la declaración tuvieron que esperar, creo que hasta el inicio de este mes de junio, hasta la semana pasada, ¿de acuerdo? Lo mismo para aquellos contribuyentes que acudían a los despachos de sus asesores presencialmente a llevar la documentación, a explicarla, a plantear su caso. Bueno, pues eso no se ha podido realizar hasta bien entrado el mes de junio. Con lo cual, es cierto que se está produciendo una situación, tanto para el contribuyente como para la propia agencia tributaria, como para los asesores colaboradores sociales que desarrollamos nuestra labor, de que el plazo se encuentra muy ajustado y muy apurado. Con lo cual, ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, pero proponemos el que se estudie la posibilidad de ampliar este plazo más allá del 30 de junio. Me gustaría aquí hacer un inciso que no corresponde ni figura en la presentación, pero sí que es cierto que durante esta semana hemos detectado nosotros mismos, y así nos lo han transmitido también bastantes de nuestros compañeros, el que se ha producido un incremento importante de requerimientos y de comunicaciones por parte de la agencia tributaria. ¿De acuerdo? En su momento se había dicho que únicamente se iban a tramitar, digamos, durante este periodo especial de estado de alarma o de situación excepcional, aquellos requerimientos que fueran imprescindibles, y en concreto se hacía mención a aquellos que podían aportar liquidez a las empresas, como eran los vinculados a la devolución del IVA. Esos, pues obviamente, no quedaba más remedio que comprobarlos para poder realizar la devolución. Es cierto que en los recibidos en estas fechas estamos viendo que son relativos a otros temas y otras cuestiones que nada tienen que ver con la devolución del IVA a la que me acabo de referir, y que, bueno, pues nos da la impresión de que, derivado de esta situación de paro, de letargo que tuvo la agencia tributaria durante un tiempo, provocada por la situación que hemos hablado, pues que se está tratando de recuperar un poco el tiempo perdido, ¿no? Nuestra sugerencia o nuestro planteamiento es que se trate un poco de tener en consideración que las empresas todavía no están funcionando al ritmo habitual, no disponen de todo su personal necesario para atender a estos requerimientos, y desde el punto de vista de los despachos de asesores, pues lógicamente el tener que atender a estos requerimientos junto con un momento en que casi se está solapando la campaña de renta con la campaña del impuesto sobre sociedades, que empezará en breve, pues otorga mucha dificultad para realizar el trabajo con la calidad que requiere el atender a estos requerimientos de la agencia tributaria. Bien, terminado este inciso, continúo con el impuesto sobre la renta de no residentes. Bueno, en el impuesto sobre la renta de no residentes se establece que para aquellas obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de 6 meses, pues esa obra tendrá la consideración de establecimiento permanente en España. Aquí lo que planteamos es que ese plazo de 6 meses quede suspendido
o se considere suspendido durante el plazo que dure el estado de alarma, de tal manera que aquellas obras que estuvieron paradas porque no se podía trabajar no se consideren establecimiento permanente a efectos de este impuesto. Bueno, en el IVA, un poco en la misma línea de la morosidad que hemos hablado en sociedades y en renta, ¿no? Tratar de reducir el plazo, que actualmente es de 1 año para grandes empresas y de 6 meses para pymes, reducir ese plazo para poder recuperar la base imponible de aquellas cuotas de IVA repercutidas y no cobradas. Una propuesta de reducción de tipos impositivos para determinadas actividades que han sido especialmente sensibles a esta crisis, como podría ser la hostelería, aunque la hostelería es cierto que ya tiene un tipo reducido, gimnasios, peluquerías u otras actividades que se vieron, digamos, obligadas a cerrar o a restringir su actividad durante esta crisis. Quizá una reducción del IVA pudiera ser un incentivo para la recuperación del consumo para este tipo de entidades. Dentro del impuesto sobre actividades económicas, pues 2 cuestiones. Uno, como sabéis, para las personas jurídicas existe una exención hasta para aquellas que tienen una cifra de negocio inferior a 1 millón de euros. ¿Sí? En el momento en que la cifra de negocios supera 1 euro el millón, automáticamente se ven obligadas a pagar la cuota que le corresponda por las tarifas establecidas. Entonces, nuestra propuesta pues va en 2 sentidos. Uno, el que en el momento en que se pase ese euro que he puesto en el ejemplo, no suponga automáticamente pagar el 100%, sino que se establezca un escalado en función de la facturación que supere esa cifra, ¿vale? Y que en ningún caso, bueno, pues transcurra menos de 1 año para llegar al pago del 100% de la cuota, ¿vale? Asimismo, y en esta línea para 2020, como decíamos, ha habido empresas que se han visto limitadas en la realización de su actividad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una propuesta que entendemos razonable sería el que se reduzca el importe de la cuota a pagar proporcionalmente al tiempo que no han podido desarrollar su labor. Que realmente es la misma propuesta que hacemos para el impuesto sobre bienes inmuebles, una reducción del pago de la cuota del IBI para aquellos locales afectos a actividades que no pudieron desarrollar su negocio de manera habitual. Y para finalizar, 3 o 4 comentarios de tipo más general, pero que creemos que son interesantes. Uno, sería interesante que se realizase por parte de las administraciones públicas, ¿no?, un esfuerzo para la existencia real de un único buzón electrónico, ¿de acuerdo? Un único buzón en donde los ciudadanos puedan acceder a todas las notificaciones que puedan recibir de cualquier organismo o entidad pública, estatal, autonómica o local. Porque es cierto que en el último año hemos detectado en algún caso que, claro, el contribuyente accedía a la plataforma del 060, ¿de acuerdo? Pero ahí no estaban colgadas todas las notificaciones que podían tener, por ejemplo, de un ayuntamiento, ¿de acuerdo? Con lo cual, se le daba por notificado, con el inicio de los periodos, en su caso, para deudas, ejecutivos, idea premio y demás, creando una situación problemática. Con lo cual, para evitar esto, sería recomendable que se consiga un único buzón electrónico para contribuyentes, personas físicas o personas jurídicas. En segundo lugar, hacer referencia a la regularización voluntaria por parte de los contribuyentes de su situación tributaria. Es decir, es probable que, derivada de esta situación de crisis, tengamos autoliquidaciones tributarias que no se puedan ingresar en plazo, pero que el contribuyente quiera regularizar su situación antes de que la agencia tributaria o el organismo autonómico o local que corresponda le requiera. Sabéis que en este momento hay unos recargos de extemporaneidad que son del 5, 10, 15, 20%, ¿vale? En función de si estamos dentro de los 3, 6, 9
o 12 meses de retraso. El proyecto de ley de medidas contra el fraude recogía una modificación en la cual los porcentajes de recargo eran incrementales de un 1% durante el primer año y a partir del 12º mes sería del 15% más intereses. Pues quizá podría ser válido el recoger esta propuesta que está en la Ley de Medidas contra el Fraude. Otra cuestión importante es la de la facturación electrónica. En este momento la facturación electrónica sí se utiliza, ¿vale? Pero digamos que cada uno utilizando el medio informático o la plataforma que considera oportuno o que tiene accesible. Quizá sería interesante tratar de uniformar lograr una uniformidad de esta plataforma electrónica, ¿vale? O de estas plataformas electrónicas de tal manera que todas tuvieran el mismo estándar, todas tuvieran los mismos parámetros, de tal manera que hubiese un tránsito de facturación electrónica que fuese mucho más cómodo para todos los intervinientes en el proceso. Y por último, continuar con el incentivo de los pagos electrónicos, ¿de acuerdo? Únicamente con un fin, que es el que a través del pago electrónico se pueda justificar la deducibilidad de determinados gastos, principalmente dentro de las actividades económicas de los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿vale? Para nada con esta propuesta de incentivar los pagos electrónicos estamos entrando en debate acerca de la necesidad o no de eliminar el efectivo, que también es un debate que está en este momento en la calle, ¿vale? Simplemente esta propuesta va en línea con justificar la realización y la deducibilidad de gastos dentro de las actividades económicas. Y por mi parte, nada más. Agustín, muchas gracias. Bueno, ya habéis visto que trabajamos, ¿no? El REAF realmente desde la página 36 hasta el final hay una serie de propuestas concretas, realistas, que se pueden aplicar sin necesidad de grandes cambios normativos y atendiendo a la especial situación que estamos y que podemos estar. Pues nada más, ahora cómo organizamos esto de las preguntas, si hay alguna pregunta. Aquí hay que levantar la manita, ¿no? Por lo que veo, habrá que levantar la manita digital y intentamos contestaros y si no sabéis que estamos siempre a vuestra disposición, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo tenía una pregunta. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Están en la redacción, ¿no? Por lo que veo. Sí. Me han caído los papeles, perdón. A ver. Bien. Yo quería, por un lado, perdonad, habéis hablado de las peticiones que hacéis, algo relacionado a las deducciones sociales con los ERTE, que no he entendido bien, que no lo acabo de ver aquí, pues algo error mío. Luego, esto que habéis dicho de que en esta semana las agencias están intentando recuperar el tiempo perdido con requerimientos de notificaciones, ¿se podéis explicar un poco más? Estamos hablando exactamente esta semana, todavía no ha acabado el estado de alarma, como sabemos. ¿Estamos hablando de todo tipo de cuestiones o estamos hablando de cuestiones ya de corte muy negativo para el contribuyente, cosas nuevas, cosas que estaban pendientes, o sea, para saber un poco en qué está consistiendo esto? Y bueno, no sé cómo si habéis comentado con Hacienda algunas de estas peticiones vuestras. Estamos en este contexto que el gobierno insiste en sus subidas de impuestos y aunque ahora parece que se abre a modificar su acuerdo con Podemos, que tenía una importante carga de subidas de impuestos, sí que el otro día plantearon que lo que estaría abierto a modificar no son subidas de impuestos que se mantendrían, sino el lado del gasto, ¿no? Gracias. Agustín, contestas esto del ERTE, que no lo... Sí, Mercedes, vamos a ver. Nos referimos al ERTE cuando hablamos de la aplicación de la libertad de amortización, que va vinculada a la creación y mantenimiento de empleo, ¿no? Entonces ahí se utiliza para calcularla la plantilla media. Entonces nuestra propuesta es que a efectos de calcular ese incremento y posteriormente el mantenimiento de la plantilla no se tenga en cuenta, es decir, no se reduzca la plantilla a consecuencia de aquellos trabajadores que puedan estar en situación de ERTE. De acuerdo. Vale. Después, en referencia a los requerimientos,
Se trata de requerimientos de los derivados de la operativa habitual de la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Lo que sería normal dentro de una situación de la antigua normalidad, ¿vale? En este momento, dada la situación particular que tenemos, todavía con estado de alarma, con restricciones en algún caso de la movilidad, con trabajadores que todavía no se han incorporado a sus empresas, con los despachos, digamos, de profesionales asesores sobresaturados, vinculados también a todas las cuestiones laborales, ERTES, campaña de renta, campaña de impuestos sobre sociedades, pues digamos que dificulta la atención de calidad y la atención como debidamente hay que prestar para contestar a estos requerimientos de la agencia. Vale. Gracias. A ti. Y sobre el tema vamos a ver, nosotros nos gusta hablar de lo que se puede tocar, se puede ver, de lo que son propuestas. En estos momentos solo existe un debate, hombre, realmente con una cifra de desempleo del 20%, que podemos llegar al 20%, con una deuda pública cercana al 120%, con un déficit del 8% largo, pues esto, con mucho gasto sanitario y con menos ingresos, pues es normal pues que estará encima de la mesa, queramos o no, pues esfuerzos, restricciones, y supongo que habrá temas de impuestos. En estos momentos solo hay los impuestos que ya sabíamos, lo del impuesto al tema digital, ¿no? Entonces nosotros lo que en este momento lo que hacemos es comentar sencillamente, advertir o constatar, más que advertir, constatar que el impuesto sobre sociedades, que Jesús cuando presentó el año pasado lo que hemos dicho al principio, ¿no? El impuesto de sociedades es un impuesto que nos da la sensación a nosotros que es un impuesto muy estandarizado, es un impuesto que es muy homologable al resto de países de la Unión, y además cuando te sorprende ver que la recaudación por impuesto sobre sociedades está en línea con lo que pasa en los países de la OCDE y está por encima de países como Francia o Alemania, pues, y además cuando resulta a nosotros lo que nos interesa es atraer y mantener talento e inversión, pues empezar a pensar que el impuesto de sociedades puede ser una vaca que se puede muñir y la vamos muñendo el día que nos queramos. Esto nos da la sensación que hay que ir con cuidado, porque esto lo que requerimos ahora es enviar señales de previsibilidad y nada más. No podemos decir nada más porque no sabemos nada más, ¿no? No sabemos más que vosotros, y vosotros sabéis más que nosotros, ¿no? Ni hemos tenido no sabemos, no podemos opinar sobre subidas de impuestos, pues es evidente que vendrán. Gracias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Eduardo Ortega de Inverti al Español, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os quería hacer un par de consultas, primero relacionado precisamente con lo que estabais comentando de sociedades, porque creo que lo he visto por ahí, pero teniendo en cuenta la reforma que quiere hacer el Ejecutivo, que eso sí que está sobre el papel, el poner un tipo efectivo del 15% y el eliminar la doble imposición por dividendos extranjeros y otras deducciones, no sé si vosotros podríais estimar unos ingresos adicionales a través de esa reforma, y si, por decirlo de alguna manera, es necesario esa reforma para esos ingresos, a pesar de esa impredictibilidad y esa imagen que se va a dar para el inversor extranjero. Eso por un lado. Y lo otro que les quería consultar es precisamente respecto a esas exenciones que ustedes piden para subvenciones relacionadas subvenciones que se están dando o se han dado más bien durante este periodo de estado de alarma y de crisis en los últimos 3 meses. Hablaban de arrendamientos, etcétera, pero les quería consultar. A día de hoy, los contribuyentes van a tener que tributar por el IRPF de sus salarios de los ERTE. Sobre todo porque al final ya se llevan muchos meses y la mayoría van a tener que hacerlo por ser 2 pagadores. ¿Creen que al menos en determinados casos estas prestaciones tendrían que estar exentas? Y también en esas exenciones de las anteriores de las que hemos hablado, ¿consideran que tiene que aplicarse a todo lo relacionado con las ayudas de la crisis del COVID-19? Muchas gracias. Luis, la primera parte la contestas tú, lo del 15%.
Vale, bueno, yo creo que cuando hablamos de un impuesto mínimo del 15%, si vamos un tipo mínimo, si nos estamos refiriendo, como parece que cuando este debate se inició en la anterior legislatura, quedó circunscrito a un 15% de la base imponible, yo creo que son rarísimas las empresas que se van a ver afectadas por este tema. Porque todas pagan más de un 15% de tipo contado sobre la base imponible. Cuando hablamos del tema de eliminar la exención de dividendos, no es exactamente eso. Lo que se habla es de que la exención de dividendos sea solamente del 95%, ¿vale? En lugar de ser del 100%, como es ahora mismo. Evaluar qué recaudación se puede conseguir a través de esa medida, pues bueno, no es fácil. Si os vais a los cuadros de los aumentos, y ahí vemos todos los aumentos por la exención de dividendos, pero claro, es que hay muchos aumentos, muchas disminuciones al resultado contable para llegar a la base imponible, porque se quita del resultado contable todos esos ingresos correspondientes a dividendos que tienen derecho a la exención ahora mismo, ¿no? Bueno, pues son unas cifras que aunque son muy muy importantes, después si vamos a ver lo que se refiere a las que finalmente tienen base positiva, pues son 39.000 millones. Si hablamos de las empresas que tienen resultado contable positivo, hablamos de 98.000 millones. ¿Vale? Entonces, pues no sé, si por ejemplo hablamos de 100.000 millones, así sobre la marcha, que yo creo que es menos al final, porque muchas de estas, a pesar de hacer el ajuste, no pagarían de ninguna manera, ¿no? Si hablamos de 100.000 millones, pues podríamos decir que con esto se podrían conseguir unos 1.200 millones. Yo creo que en torno a 1.000, probablemente. ¿Vale? Luego eso sí es una cosa bastante apreciable, que se puede opinar lo que sea, porque digamos que no se elimina totalmente la doble imposición, pero eso sería. Luego, con respecto a esto de los ERTES, que deben estar exentos o no, yo tengo mi opinión, pero preferiría que opinara, no sé, Valentín o Agustín. ¿Vale? Es operar, Agustín. Sí, bueno, a ver, efectivamente, una cuestión es las opiniones que podemos tener a nivel personal, y otras cosas son aquellas que derivan o que creamos que pueden derivar de las cuestiones de técnica tributaria, ¿no? Es decir, efectivamente, cuando nosotros hablamos de que hay determinadas ayudas que deberían de estar exentas, pues probablemente habrá que establecer eso dentro de un parámetro de referencia para aquellas personas, principalmente incluso de las personas físicas, pues que puedan tener una consideración de rentas bajas o de situación de riesgo de exclusión. Es decir, digamos que con consideraciones o condicionantes de tipo económico-social, ¿de acuerdo? Para el caso concreto de lo que te decías de las personas que perciban ERTES y que, por lo tanto, puedan entrar dentro de la obligación de declarar, pues estamos un poco en la misma situación, ¿no? Quizá lo que habría que buscar es la manera de regular el cómo, quizá no que por culpa de cobrar el ERTE y tener dos pagadores, esto no me obliga a declarar. Bueno, pues quizá esa sí que podría ser una de las alternativas. Pero si realmente estamos con una persona que tiene un nivel de rentas, ¿sí?, nivel o conceptuación de origen de rentas que ya lo obliga a declarar, pues el ERTE a lo mejor sería una renta más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces yo creo que eso debe de articularse en base, digamos, a la situación de la obligación de declarar o no, que viene a su vez vinculada a la consideración y a la aplicación de los mínimos personales y familiares que tiene cada contribuyente. ¿De acuerdo? Y si se me permite, lo de la obligación de declarar viene ligado a la práctica de retenciones. O sea, ¿cuál es el problema aquí? El problema,
si lo queremos llamar problema, que yo creo que sí que lo es que estas personas no se le va a retener de los pagos que le haga el SEPE por cuando están en ERTE. Entonces, esas rentas que no han sido retenidas, sumadas a las de la empresa, que han sido retenidas, pero que al final se va a regularizar de tal manera la retención en esa empresa, que solamente le van a retener por lo pagado por la empresa, pues le va a salir una cantidad a ingresar. Pero claro, al final va a ingresar lo mismo que un señor que ha estado trabajando sin ningún ERTE, sin ningún problema durante todo el año y ha ganado lo mismo. Entonces, claro, no se puede hacer los desiguales porque este señor haya estado en ERTE. Tendrán que pagar lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, ese pagar lo mismo por el sistema de retenciones que tenemos lleva a que le retengan menos y pague al final cuando realice su autoliquidación. Hay una pregunta más. ¿Alguna pregunta más? No sé si los que... ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues escuchadme una cosa. Pues, no sé, habéis intervenido, ¿queréis hacer alguna pregunta? Hola, ¿se me escucha? Ah, vale, perdón que, pues nada, Javier Tahiri de ABC. A ver, yo tenía 2 o 3 preguntas a partir de lo que han dicho. Bueno, en primer lugar quería saber sobre la tasa Google. ¿Qué opinión les merece después de la Carta de Estados Unidos? Si creen que España debería seguir adelante. También quería saber sobre lo que han comentado de aquellas empresas que aprueben sus cuentas después de hacer la declaración de sociedades, que si les parece bien los intereses de demora, de que en el caso de la agencia tributaria aplique a partir de junio de 2021 y en el caso del contribuyente aplique desde antes. Y lo último, sobre el tema del ajuste, ¿cuándo creen ustedes que debería de empezar el ajuste en el caso de nuestro país? Porque algunos organismos ya están diciendo que se retrasa a 2022 o más adelante. Muchas gracias y bueno, y a Jesús simplemente que quería decirle que se lo va a echar de menos y bueno, felicitaciones a Agustín por el nombramiento. A Jesús muchas gracias. Muchas gracias. A Jesús no lo vamos a exportar, lo vamos a tener atado con el tema de la formación, aunque él no quiere, se ha comprometido, ha sido un cambio de cromos que hemos hecho, pero a cambio de esto. Una cosa sobre la tasa Google, vamos a ver. Yo creo que es un tema que está bastante claro, ¿no? Es decir, es un tema que los que sabéis que cuando hubo lo del Brexit, altas autoridades españolas, expertas que gestionan los temas financieros, dijeron que independientemente de que la tasa Google o lo que se dice tasa Google pues pudiera ser conveniente a nivel internacional, pues que no parecía acertado pues dar un paso al frente cuando es un tema pues que la OCDE ha comentado pues este problema que puede existir de que determinadas empresas tecnológicas pues resulte pues que puedan tributar de una manera diferente cada resto, ¿no? Y entonces hubo la advertencia de que precisamente lo que a mí no me acaba de gustar la industria financiera, ¿no? Pero bueno, el tema financiero es muy importante, pues que un país que había una competencia internacional y europea para intentar pasar el rastrillo respecto a operadores que trabajan en la plaza financiera de Londres, intentarla atraer a otras plazas europeas, pues no parecía conveniente, ¿vale? Esto yo creo que es una primera cosa que dices, bueno, es bueno ser el primero. Hombre, yo creo que un país que a mí la experiencia me ha dado es que España es un país que es la economía 10, 11, 12 del mundo, ¿no? Cuando te dicen que somos el primero de algo, asústate, ¿no? Asústate porque somos el 10 o 11. Y cuando dicen que somos el 30 o 40 también asústate porque vamos, pero ir el primero en cosas de estas, la experiencia me dice, pero bueno, dicho esto, pues escuchas, son decisiones políticas y además hay estudios bastante sesudos que realmente a quien perjudica pues son a empresas nacionales y ya está. Dicho esto, no tenemos nada que decir. Después has hablado el segundo tema, has hablado del tipo de intereses, ¿no? Pues no sé, sorprende un poco, ¿no? Sorprende un poco este doble tratamiento y además cuando el interés legal del dinero es un interés legal del dinero que está muy desproporcionado teniendo en cuenta que prácticamente no tenemos inflación o casi tenemos deflación en algunos productos. Con lo cual, hombre, estéticamente, al menos estéticamente es un poco extraño, ¿no?
Y respecto al tercer punto de los ajustes, o sea, no nos engañemos. Aquí nosotros tendremos que hacer ajustes importantes, ¿no? España es el primer, segundo, tercer país turístico del mundo. La industria turística ha estado desgraciadamente va a estar muy afectada, ¿no? Esto va a implicar, solo hay que ver las tasas, por ejemplo, de la crisis financiera, esta crisis, digamos, de la pandemia, cómo afecta a Alemania, país industrial, y cómo nos está afectando a nosotros. Hace poco el Fondo Monetario Internacional pues dijo que España pues podría ser de los países que tuviera más dificultades por este tema del turismo. Pues es evidente que habrá que pedir esfuerzos, y cuanto más rápido nuestras administraciones pues digan cómo se reestructuran para poder prestar los mismos servicios o al menos intentarlos mantener, y cuanto más vivamos en la ficción de que todo es igual, pues peor será. O sea que lo hagamos antes o después de verano, pues habrá una realidad, ¿no? Una realidad, porque las ayudas europeas, los que entienden, te dicen que hay diferentes mecanismos, pero al fondo hay una condicionalidad. Si tú tienes un 120% de deuda pública, tú tienes que apelar regularmente a los inversores internacionales para que te compren deuda pública, por mucho que haga el Banco Central Europeo. Tú, para que los inversores no te suban la prima de riesgo, tienes que transmitir varias cosas. La cosa que te piden más es que el país envíe unas señales de fiabilidad, envíe unas señales de que los gobernantes y el conjunto del país sabe dónde va y está dispuesta a trabajar para donde quiere llegar. Esto ya es o sea, la prima de riesgo es el principal condicionante. Tenemos la suerte que las emisiones de deuda pública se están colocando sin problemas, el coste de la deuda no se ha movido, pero o sea, hay diferentes mecanismos de la Unión Europea, algún mecanismo estará ligado a algún tipo de condicionante, pero la gestión regular de la deuda pública tienes el condicionante de los inversores internacionales que te van a pedir claridad, que sepas dónde vas, que tus gobernantes tengan una agenda económico-social clara, y si no se tiene, pues la condicionalidad será que suba la prima de riesgo. Si sube la prima de riesgo, tienes menos posibilidad de acción porque gastas más. Por tanto, es un debate un poco que sabemos que esto es así. Esta es una regla del juego internacional, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo damos por... Escuchadme una cosa, pues escucha, yo en nombre de Agustín, de Jesús, de Luis, de Rubén, de Raquel, del equipo del REA, os queremos dar las gracias. Sabéis que nosotros hacen un gran esfuerzo nosotros nunca aprovechamos los medios de comunicación para hacer espectáculos ni para decir cosas extraordinarias. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo de intentar, lo repito, que posiblemente lo hemos vendido, le hemos dado por importancia, se ha intentado coger de los aspectos fiscales en estas propuestas concretas que hay, se ha intentado coger las cosas posibles en el ordenamiento, pequeños detallitos que lo que pretenden es, en una situación extraordinaria y de una manera temporal, nuestras empresas y operadores tengan más liquidez y que puedan afrontar mejor la situación actual. Y bueno, cada una de estas ha estado muy estudiada y muy contrastada. No hay ninguna medida que sea digamos, estrambótica ni real. Y además hay otro problema, que hay que cuidar las cuentas públicas, porque al final las cuentas públicas tienen que cuadrar. O sea que el mundo de las maravillas, el país de las maravillas no existe, ¿no? Y sabéis pues que los del REAF están a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier contraste, lo que queráis, ¿no? Agustín, ¿levantamos la sesión o qué hacemos? Lo que usted diga, señor presidente. Sí. Escucharme, muchas gracias de verdad, muchas gracias de verdad, que para nosotros de verdad que es muy importante para nosotros este trabajo que se hace, que vengáis y que nos ayudáis a divulgar. Nosotros esto solo enviamos a las autoridades autonómicas, a las locales, a nuestros ministerios. Somos muy pesados, pero bueno, no vamos a cambiar. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.